Queridos hermanos, les saludo cariñosamente en este nuevo día de estudio bíblico, día en el cual tenemos la oportunidad de ir a la palabra del Señor y compartir un tiempo especial de enseñanza de acuerdo a lo que el Señor ha preparado para nosotros. Hemos venido estudiando el libro de los Hechos y hoy ya iniciamos el capítulo 2 de este libro histórico que cuenta el trabajo de la iglesia, de los apóstoles, especialmente en lo que se refiere al ministerio de Pedro y de Pablo. Quisiera en esta hora saludarles cariñosamente, como dije, y compartir con ustedes también una oración. Padre Celestial, queremos en esta hora solicitar de usted sabiduría, capacidad de lo alto, para poder, Señor, entender su palabra. Guíenos, Señor, a través de su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, para poder, Señor, comprender el plan que usted ha designado para nuestra vida, el plan que tuvo para la iglesia, cómo ésta se desarrolló, cómo ingirió también, Señor, en cada uno de los creyentes del primer siglo. Permítanos que a través de esta experiencia, de esta enseñanza, podamos nosotros también atesorar el plan que usted tiene para cada uno de nosotros y llevarnos, Señor, a predicar su evangelio, a transmitir a otros del amor de Cristo. Sea usted utilizando su palabra en esta hora, en nuestras vidas, para crecer espiritualmente, para fortalecernos en este tiempo, Señor, en el cual vivimos angustias, preocupaciones, intranquilidad. Sea usted con nosotros, dando, Señor, la esperanza de un día mejor. Lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, voy a dar lectura al libro de los Hechos, capítulo número 2, versículos 1 al 14. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que somos nacidos? Partos y medos, y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿Qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóle diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El Señor nos invita en este día a considerar este libro de los Hechos en este capítulo 2. Vamos a tratar de conocer este tiempo o lo que fue el descenso del Espíritu Santo a los creyentes, ¿cierto?, después de la ascensión del Señor Jesucristo. Primero que todo, tenemos que considerar que este es el capítulo 2, hemos leído del versículo 1 al 14, y se encuentra aquí el pueblo de Israel en la fiesta de Pentecostés. Ya todo el pueblo de Israel, todos los judíos, estaban ya en esta celebración que también se conocía como el Quincuagésimo o fiesta de la cosecha, ya que iniciada la cosecha, a los 50 días recién se celebraba esta fiesta. Era una actividad que traían desde el tiempo de Moisés, ¿cierto? Está ahí en Deuteronomio como ley. Y esta era la fiesta del pueblo de Israel que tomaba lugar en las 7 semanas de primavera, o lo que es lo mismo, 50 días después del inicio de la cosecha. Acá aparecen algunos textos que voy a dar lectura para que también corroborar esto que estoy indicando. Levítico 23 nos habla, ya el libro de Levítico, donde se dan la gran mayoría de las leyes para el pueblo. Levítico 23, versículos 15 y 16. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán.
Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis, 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Bueno, el mismo libro de los Hechos nos relata que muchos judíos extranjeros venían a Jerusalén a traer ofrendas, a adorar, a alabar al Señor como actividad de la fiesta de Pentecostés. Pero también aparece en Deuteronomio 16, el siguiente pasaje que también nos invita la palabra del Señor, 16, 9 y 10. 7 semanas te contarás, desde que comenzare la hoz en las mieses comenzarás a contarte las 7 semanas, y harás la solemnidad de las semanas a Jehová tu Dios. De la suficiencia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esta es una fiesta que una vez al año, o en el tiempo de cosecha, se hacía. ¿Y qué hacía el pueblo en el Antiguo Testamento? Traer de sus primicias la ofrenda. Y dice aquí, según Jehová te hubiere bendecido. O sea, era conciencia el regalo de las primicias. Pero siempre el Señor ponía esta frase, de acuerdo como Jehová tu Dios te hubiese bendecido. ¿Cómo te ha bendecido el Señor? De acuerdo a esa bendición, tú tienes que dar. Ahora, tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros somos un poco mezquinos para dar y la verdad que ahí se confronta un poquito la bendición del Señor. Porque si somos mezquinos significa que el Señor ha sido mezquino con nosotros. Pero si el Señor ha sido bondadoso, debiéramos ser nosotros bondadosos también al dar. En algunas congregaciones como la Iglesia de Belén, hacen aportes el primer domingo de cada mes donde traen alimentos no perecibles o hacen campañas para ir en ayuda de los hermanos necesitados. Es una actividad que debiera ser recurrente, pero también debiera ser donde se demuestre el amor al prójimo. Y lo hacía el pueblo con esta celebración de la fiesta de Pentecostés, de la cosecha, donde como cosechaban del fruto que traían o recibían, iban dando también al templo. Y aparece también en 1 Corintios, el otro pasaje, 16:8. 1 Corintios 16:8, y nos muestra también lo que el pueblo tenía que hacer. Empero estar en Éfeso hasta Pentecostés. Bueno, aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto que él iba a estar hasta cierta oportunidad porque en Pentecostés iba a ir a Jerusalén. ¿Ya? Empero estar en Éfeso hasta Pentecostés, porque ahí todo judío digno, ¿cierto?, de cumplir las leyes o la rigurosidad, hacía esta actividad. Pablo, recordemos que había sido educado de esa forma y también cumplía con esto como alabanza al Señor ya en este tiempo de gracia. Entonces tenemos que esta era una fiesta, ¿cierto?, que el pueblo realizaba. Ahora bien, abocándonos precisamente a lo que quiere decir el pasaje y a lo que es referente a la promesa del Señor Jesucristo que iba a venir un consolador, hablamos con este título de Hechos que dice unidad permanente. Y dice el versículo 1, como se cumplieron los días de Pentecostés, de esta fiesta de la cosecha, estaban todos unánimes juntos. ¿Ya? Varios escritores refieren que no hay un lugar específico. No se dice si era el templo, si era una casa, qué tan cerca estaba del templo, qué tan lejos estaba, pero sí se dice que estaban todos juntos y tiene que haber sido algún lugar no muy lejano a un lugar de reunión. Por eso se piensa que era un lugar que estaba en el templo o al lado del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había mucha gente y es ahí donde ellos se manifiesta el Espíritu Santo cuando los apóstoles empiezan a hablar hacia el público que estaba presente. Pero inicialmente me quiero referir nuevamente a esto de la unidad. Estaban todos unánimes juntos. El mismo Señor Jesucristo ordenó que estuvieran juntos, unánimes. Y vamos a leer una serie de pasajes que están abocados a ello. El mismo Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Qué hacían juntos? Estaban unánimes, cercanos, orando, rogando con todos los que estaban creyendo y esperando la promesa del Señor. Habla de la unidad. Un punto crucial para el desarrollo de la iglesia del primer siglo fue la unidad. La unidad en oración y ruego. La unidad para esperar la promesa de Dios. ¿Qué promesa tenemos hoy de Dios nosotros? ¿Recuerda Juan 14?
De otra manera lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor prometió una morada celestial para todos aquellos que crean en el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, si creemos en Jesús y le hemos recibido como nuestro Salvador, gozaremos de esta promesa. Esta es la promesa que esperamos, ya la venida del Señor por su iglesia para ir a la boda del Cordero, para ir a gozar de la eternidad en los cielos. Aquí los apóstoles, los discípulos de aquel tiempo, esperaban la promesa del Consolador, del nuevo Consolador, ya que iba a reemplazar o iba a ocupar el lugar de Jesús en la vida del creyente propiamente tal. Entonces, Hechos 1.14 nos da señal de ello, pero también Hechos 2.46, un pasaje que a lo mejor es más conocido. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Algo que en la actualidad a lo mejor es complicado, ¿ya? Estamos viendo un tiempo difícil, un tiempo complejo de donde encontramos que esta pandemia del COVID-19 nos ha separado un poco de esta convivencia unánime en el templo, inclusive en las casas, aunque la familia se ha reunido alrededor de la palabra del Señor y esperamos cada día que usted no deje de lado de buscar la palabra del Señor en su hogar, para que la familia pueda unirse a través de ella. Vemos que tenemos que sufrir el no estar juntos, pero la palabra del Señor siempre recomendó estar unánimes, estar juntos. Y dice, en el templo y también en los hogares. ¿Ya? En el templo y también en los hogares. Eclesiastés 4.12 habla también del por qué la necesidad de estar unidos. A lo mejor es un pasaje que también usted conoce bastante, en el cual, Eclesiastés 4.12, y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él, y cordón de tres dobleces no presto se rompe. En los versículos anteriores se nos dice que mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, mas ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La invitación del Señor para estar juntos, unánimes, era para fortalecernos mutuamente. Siempre que uno está solo, es más propenso a la tentación. Siempre que uno está solo, es más propenso a debilitarse espiritualmente. Por eso el Señor Jesucristo siempre invitó, desarrolló este llamado a no estar solos, unánimes con los creyentes, reunirse en el templo, en los hogares, para fortalecerse, para animarse espiritualmente, para animarse a las buenas obras, para promover en cada uno de los mismos creyentes que estuvieran reunidos la alabanza a Dios, el fortalecimiento espiritual. Mateo 18:20 nos dice lo siguiente. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Este pasaje nos llama a esto de la unidad permanente, considerando que donde no estemos reunidos en el nombre del Señor, Él va a estar con nosotros. Dice, donde estén dos o tres reunidos. Quizás hoy, por la situación que estamos viviendo como país y como planeta, no hemos tenido que ver imposibilitados de reunirnos en gran número. Pero en el hogar estamos reunidos de a dos, de a tres, y el Señor está ahí en medio. Una pequeña iglesia reunida en los hogares. Por eso es interesante no desmayar en reunirnos alrededor de la palabra del Señor. Cada día estamos orando a las 9 de la noche para poder también disfrutar de un tiempo de devoción. Hay un devocional que nos permite ir a la palabra de Dios. Ahora, usted puede tener quizás su devocional personal donde tiene una lectura bíblica que les conforta. Lo interesante es hacerlo. El propósito es que nos reunamos alrededor de la palabra del Señor en estos tiempos para edificarnos, para no desmayar. Romanos 12 dice lo siguiente. Versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. No hay solo. No hay iglesia de uno. Tiene que ser acompañado. Lamentablemente, voy a mencionar antes de esta situación de salud, quizás muchos no tenían consideración del templo y estaban alejados del templo. Hoy vemos con mayor necesidad querer estar en el templo. Lo que hablamos días anteriores es que, ¿qué va a suceder después de esto? Después de esta pandemia mundial.
¿Qué va a suceder después de las dificultades que tenemos? ¿Llegamos al templo buscando la dirección de Dios, mantener una comunión? Quizás muchas veces nosotros buscamos al Señor cuando estamos con alguna dificultad. Pero la invitación hoy es a que podamos ser fieles, a que podamos avanzar en el desarrollo de la palabra del Señor, que podamos avanzar en nuestra dedicación. Cuando volvamos al templo, cuando se levante esta cuarentena o esta situación de salud, podamos volver con mayor dedicación. Así como los discípulos, que estaban preparados, atentos para recibir la bendición de Dios para poder seguir predicando el Evangelio. Ellos no se movieron de Jerusalén hasta que llegase y se cumpliese la promesa que Jesucristo les había entregado. El mismo Señor Jesucristo ordenó que estuvieran juntos, unánimes, que fueran pacientes en la oración. Lucas 24:49 lo dice también. Y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Eso esperaban los discípulos en Jerusalén. Esperaban que descendiera del cielo la potencia de Dios. ¿Cómo iba a ser? No tenían idea. No lo sabían cómo iba a suceder, pero sí tenían algo claro que iba a llegar. Y ellos esperaron hasta ese momento. Hechos 1:4, que ya también hemos leído con anterioridad, dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Lucas escribió el Evangelio y el libro de los Hechos, y en ambos recuerda esta promesa del Señor. Y estando juntos le mandó, recuerden lo que dijo, que no se fueran de Jerusalén, sino que estuvieran ahí esperando el cumplimiento de la promesa. Quizás nosotros nos cuesta estar unidos con la iglesia. Nosotros debiéramos buscar esta unidad de distintas formas. Quizás muchas veces nosotros criticamos a lo mejor el exceso de actividades. O quizás no valoramos los tiempos que tenemos como congregación, las distintas congregaciones, en el hecho de poder reunirnos. Quizás en un culto de oración, en un culto de hogar, en una campaña evangelística, en un culto de estudio bíblico. Pero si nos damos cuenta, necesitamos, y cuando no lo tenemos parece que más se valora. Y ese es el tiempo que el Señor nos da hoy. Valorar las oportunidades que nos da Dios de poder servirle, de poder estar en su casa. Pero ¿qué acontecía con esta unidad? Esta unidad era para recibir la gran promesa, el descenso del Espíritu Santo, algo que marca a la iglesia en sus inicios, ¿ya? Con el descenso, con la ascensión del Señor Jesucristo y el descenso del Espíritu Santo, se da inicio a lo que conocemos como iglesia, ¿ya? Es aquí donde empieza este término para nosotros, la iglesia. Pero en el descenso del Espíritu Santo, quisiera que pudiéramos considerar algunos eventos. El primero, que está en Hechos 2:2. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Aquí vemos cómo se manifiesta la venida del Espíritu Santo. Y dice que un viento recio, con estruendo del cielo, que llenó la casa donde estaban. Esto era habitual en las manifestaciones de Dios. En algunos hechos o acontecimientos históricos vamos a notar a través de la Biblia que se manifestó de esa manera. Por ejemplo, menciono cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando por el desierto, llegaron al monte Sinaí, donde Dios entregó las tablas de la ley a Moisés. ¿Se recuerdan cómo se manifestó en ese monte Dios? Dice que se cubrió con una nube y salían truenos, relámpagos. Era un estruendoso ruido que se producía por la presencia de Dios, por la potencia de Dios manifestándose delante del ser humano. Un viento recio como un estruendo del cielo que llenó la casa donde estaban. Hechos 4:31. Siempre nos apoyamos en la palabra del Señor para confirmarlo. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. ¿Ya? ¿Se fijan? El lugar donde estaban tembló. Un movimiento, estruendo. En segundo de Crónicas 7, versículos 1 y 2. Y como Salomón acabó de orar,
el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová hinchió la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Ah, dice que llenó la casa donde estaban, la presencia, este viento. Cuando Salomón dedicó el templo, sucedió exactamente lo mismo. Bajó la presencia de Dios, no vieron a Dios, pero lo presenciaron. Dice que no se podía entrar al templo porque la presencia de Dios hinchaba la casa, la llenaba, la repletaba. Lo mismo acontece en Hechos 4, perdón, claro, Hechos 4:31, el pasaje que leíamos recién. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se manifiesta la presencia de Dios? En Primero de Reyes, Primero de Reyes 8, versículos 10 y 11. Y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Manifestación de Dios. Éxodo 40. Éxodo 40, 34, 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Lo tenía lleno. Desde que se conformó un lugar para que Dios habitara, el tabernáculo del testimonio en el desierto, durante el peregrinaje del pueblo de Israel, hasta el templo en Jerusalén, aunque aquí, como decía, estaban los discípulos, hasta este lugar se llenó. Cada vez que hubo manifestación de la presencia de Dios, hubieron vientos fuertes o un silbo apacible, como en el caso de Elías. ¿Recuerdan cuando Dios conforta a Elías? Lo hace ir al monte, que se esconda en la peña, y pasa un estruendo, relámpago, temblores. Pero ¿cuándo fue que entendió que era la presencia de Dios? Cuando pasó el silbo apacible. Después de todo eso, la presencia de Dios. Y Elías pudo sentir aquello. Jeremías 10:13 nos habla también en la misma línea. ¿Ya? Jeremías 10:13, ¿qué dice? A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¿Ven? A su voz, a la voz de Dios, todo esto se mueve, se activa por la potencia de Dios. Y Primero de Reyes 19, versículos 10 al 13, y él respondió, sentido es un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió, y paróse a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor se le manifiesta de esta manera. Un viento recio, con estruendo del cielo, que llenó la casa donde estaban. Lo que dice el versículo 2 del capítulo 2 de Hechos. De repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. La presencia de Dios. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios en tu vida? Es algo que también podríamos considerar. La verdad que cada vez que estudiamos la palabra del Señor, no solo estudiamos hechos históricos, no somos literales en estudiar cada uno de los hechos históricos, como sería el libro de los hechos, acontecimientos, fechas, actividades, sino que tenemos que rescatar cómo Dios se manifiesta a través de su palabra para hacernos sentir a cada uno de nosotros su presencia.
A cada creyente nos invita a ser llenos del Espíritu Santo. Uno podría decir, ¿pero cómo? ¿Acaso no lo tenemos? Sí tenemos el Espíritu Santo, más adelante lo comentaremos, porque fuimos sellados por Él. Pero la palabra de Dios en varias oportunidades se refiere a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se manifestará aquello? Es ahí donde tenemos que evaluar nuestra condición espiritual, porque en muchas ocasiones en nosotros no está la presencia del Espíritu Santo, aunque muera en nosotros, ¿ya? Aunque muera en nosotros. Quizás muchos cuestionan estos términos o confunden con algunas palabras. Pero pensemos, cuando mentimos, ¿somos llenos del Espíritu Santo? Cuando nos enojamos, cuando robamos, cuando hablamos mal de alguien, ¿será porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Pienso que no. Pienso que es ahí cuando dejamos espacio para que Satanás también acceda a nuestra debilidad. Si fuésemos llenos del Espíritu Santo seríamos poderosos y le creeríamos a Dios en todo momento. Ante los eventos que acontecen hoy en el mundo, ¿cómo se siente? ¿Se siente intranquilo? ¿Siente inseguridad? ¿Dónde está nuestro Dios? O más como pregunta, ¿dónde está nuestro Dios? Dios es poder. Dios tiene el poder para librarnos de todo mal. Pero si nos hace pasar por la dificultad, ¿será que su poder se le acabó? No. La soberanía de Dios es sobre nuestros deseos. Debemos confiar en Él. ¿Ya? Debemos confiar en Él. Este es el evento número 1. ¿Ya? Cómo se presenta inicialmente a través de este viento recio que se llena la casa donde estaban. Pero viene el evento segundo. El evento número 2. En Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Aquí me detengo un poco para mencionar lo siguiente. Lenguas de como de fuego. Ahí la escritura parece que me falló. Lenguas de fuego, repartidas a cada uno de los apóstoles. Aquí la palabra lenguas viene de glosa, que se refiere a lenguaje, idioma, especialmente uno adquirido no naturalmente. ¿Ya? Glosais heterais, lenguas repartidas, idiomas distintos. Aunque también, buscando la interpretación de estas lenguas de fuego, varios escritores, comentaristas bíblicos, hacen mención a que se pusieron sobre ellos, no que fueron, ¿ya? No que sale de ellos, sino que se pusieron sobre ellos esta imagen de lenguas de fuego que aparecían del cielo, ¿ya? Que era la manifestación de la purificación de Dios a estos hombres para que pudieran hablar la palabra. Porque más adelante nos daremos cuenta que el Señor les permitió a ellos predicar, hablar en idiomas distintos, pero ¿cómo lo harían si eran hombres que no tenían esa capacidad? De hecho, los mismos testigos del momento lo reconocen. ¿Qué sucedía aquí? La manifestación del Espíritu de Dios sobre los hombres, sobre los discípulos, sobre los apóstoles que estaban reunidos, se manifestó visiblemente como lenguas de fuego del cielo, que purificaron a estos hombres para poder hablar con confianza, como dice en Hechos 4:31, que ya lo leímos. Lenguas como de fuego, una imagen visible del descenso del Espíritu Santo. Una imagen visible. 1 Corintios 14:9 dice lo siguiente. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien significantes, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Y 1 Corintios 14:13, por lo cual el que habla lengua extraña pida que la interprete, refiriéndose a lo que a continuación veremos, ¿ya? Estas lenguas como de fuego repartidas sobre los apóstoles era la manifestación del poder de Dios que descendía sobre los hombres para que pudieran predicar, para que pudieran hablar. Y eso se refiere Corintios, en el capítulo 14 específicamente, 1 Corintios, con 14:9, donde hubiesen palabras con significado. Y en el versículo 13, para que fueran interpretadas. No era llegar y hablar palabras sin sentido.
Recordemos que nuestro Dios es un Dios de orden, de propósitos. No hace nada sin propósito. Ahora bien, decimos que son lenguas de fuego. La presencia de Dios, el fuego era el elemento purificador utilizado por Dios. Y en esta lámina ya vamos a finalizar. Quiero que podamos meditar. La presencia de Dios, elemento purificador utilizado por el Señor. Éxodo, en el capítulo 3, quizás lo recuerdan, es la historia de Moisés, del llamado de Moisés. En el versículo 2 al 5. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora, y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En algunos estudios que realizados con anterioridad, refiriéndome al personaje probablemente tal de Moisés, él llega ante esta zarza que ardía en fuego, que era la presencia de Dios. Pero hay una petición que le hace Dios a Moisés. ¿Cuál fue? Que se quitara el calzado. ¿Para qué? Para que dependiera solamente de Dios en esa presencia. Dice que porque el lugar santo es donde estaba pisando. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. El quitarse el calzado hablaba en ese momento de una dependencia de Dios. Tenía que depender de Dios, no tenía que tener confianza en sus capacidades, porque Moisés no tenía capacidades. Y es lo mismo que nos dice el Señor hoy. Tú no hablas, tú no predicas, tú no enseñas, tú no hablas de Dios porque sepas, sino porque Dios se manifiesta en ti a través de su Espíritu Santo. En ese momento vemos a Moisés dependiendo. Pero también aparece Primero de Reyes 18. Primero Reyes 18, 38. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Elías oró a Dios para que consumiera el sacrificio que estaba presentando cuando estaba mostrándoles al pueblo de Israel que Dios era el Dios de Israel, contra los sacerdotes de Baal del tiempo de Acab y Jezabel. Ahora vemos aquí, ¿cómo se manifestó Dios? A través del fuego que descendió del cielo. Un elemento que purificó esa ofrenda, la hizo santa, la consumió completamente. Segundo de Reyes 2, 11. Y aconteció que, yendo ellos hablando aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Cuando Dios saca de esta tierra a Elías y lo separa de Eliseo, ¿qué sucede? Dice que se manifestó a través de un carro de fuego con caballos de fuego. Manifestación de la presencia de Dios. Si vamos a Mateo 3:11, dice de la siguiente manera: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Juan el Bautista predicaba y bautizaba con agua. Y decía: hay alguien que viene tras mí que no solamente los va a bautizar en agua, sino también, ¿cierto?, en el Espíritu Santo y en fuego. En el Espíritu Santo para que more con nosotros, y en fuego para que nos purifique. Es la representación, ya es la representación. Malaquías 3:2 dice así: ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí tenemos que en Malaquías 3:2 este fuego purificador viene de tesaraf, que significa fundir, refinar, limpiar.
¿Qué está diciendo aquí Dios? Que este fuego nos refina, nos limpia, saca lo malo, lo elimina. Recordemos que nuestras obras van a ser pasadas por fuego en la eternidad para también recibir nuestro justo premio que el Señor nos entregará. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros en este proceso? La verdad que nada. Es Dios el que purifica. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, su Espíritu Santo nos limpia, nos regenera, nos purifica. Y esta purificación es permanente. Porque nosotros somos dados al pecado. Nuestra esencia, nuestra naturaleza, como hombres, es pecaminosa. Y el Señor nos llama a ser santos, a ser puros. Vamos a llegar hasta este punto, ¿ya? La próxima semana avanzaremos con el tercer punto que habla de esto de ser todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, basado en Hechos 2:4. Pero quiero que llegar hasta aquí con las siguientes consideraciones. En Hechos 2, en el tiempo de Pentecostés, en esta fiesta de la cosecha, vino la presencia y descendió la presencia del Espíritu Santo a morar en el creyente. Desde el momento que reposa en los apóstoles, se hace manifiesto a cada uno de aquellos que conocieron el Evangelio y fueron bautizados, que recibieron el Espíritu Santo. Anteriormente no sucedió eso, pero desde este momento, cuando se inicia la iglesia, el periodo de la iglesia, se produce el descenso, la participación de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Ya menciona esto porque muchas veces nosotros pensamos en Dios Padre, en Dios Hijo, que es Jesucristo, pero mencionamos al Espíritu Santo como la tercera persona, como que tuviera menos categoría en la vida del creyente. Queridos hermanos, queridos amigos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es parte de Dios, es Dios mismo, morando y obrando de una manera muy distinta en medio nuestro. Pero es parte de Él. Es una persona que actúa, que tiene características, que influye en el creyente. La pregunta podría ser para el día de hoy: ¿estamos dejando en este tiempo de dificultad, de inquietudes, que el Espíritu Santo de Dios influya en nosotros? ¿Cómo estamos valorando este tiempo para el crecimiento personal? ¿De qué nos estamos preocupando? Quizás faltan cosas en nuestra mesa. Quizás puede faltar el dinero. Y seguro que a lo mejor nos sentimos ansiosos porque no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en el hogar, por el sinnúmero de actividades que desarrollamos. Imagino a los estudiantes que normalmente salían, tomaban locomoción, tomaban aire, salían en bicicleta, iban a hacer deporte. Los adultos que al trabajo, que el viaje, en fin. Intranquilidad, nerviosismo, ansiedad. ¿Cómo influye en esos sentimientos el Espíritu Santo de Dios? Cuando tenemos su palabra para llenarnos de paz. Cuando leemos este pasaje y reconocemos que el Espíritu de Dios descendió de los altos cielos para morar en nosotros, tenemos que dejar que Él influya en nosotros. Tenemos que dejar que Él gobierne nuestras vidas. No resistirnos al poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Queridos amigos, queridos hermanos, el Señor nos permita disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Cada día, en nuestros hogares, cuando volvamos al templo, cuando volvamos a desarrollar nuestra vida cotidiana, nuestra rutina habitual, no olvidemos lo que hemos vivido en este tiempo. Desarrollemos nuestra vida cristiana con mayor poder, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor en esta hora te bendiga, nos ayude, nos aliente y nos permita cada día ser fieles. Finalizando ya este tiempo de estudio, quisiera recordarles que oremos por nuestros hermanos de la Iglesia Nueva Jerusalén. Hemos tenido grandes noticias. Ahí hay hermanos que están muy afligidos, muy complicados. El Señor les está protegiendo, está permitiendo que estén teniendo una mejoría lentamente. Rogamos al Señor para que Él obre maravillosamente, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su plan, pero que nos permita ver
la manifestación de su poder en nuestros hermanos. Cariñoso saludo a cada uno de los pastores de nuestro presbiterio, a cada uno de ustedes, hermanos, que verán este estudio. Que el Señor les permita crecer cada día y no olviden que Dios es con nosotros. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por este tiempo de estudio, por su palabra que está en medio nuestro. Gracias porque nos permite meditar en su palabra y edificarnos. Bendiga a su iglesia para que también disfrute de la presencia de su Santo Espíritu en sus vidas y podamos ser una iglesia pujante, creciente, esforzada en hacer su voluntad. Que su Santo Espíritu nos abra el entendimiento, nos dé claridad de nuestros pasos para poder, Señor, hacer lo mejor para honrar su nombre. Ayúdenos en este tiempo de preocupación, de ansiedad. Denos la paz y la tranquilidad. Rogamos por nuestros hermanos de la Iglesia Nueva Jerusalén. Rogamos por los hermanos de nuestro presbiterio, por nuestros pastores, por cada uno de aquellos que trabaja en su obra, para que sean dirigidos por usted y su mano poderosa les aliente cada día. Padre Santo, su bendición sea sobre su pueblo. Lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro amado y único Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nos encontramos en otra oportunidad.